Shalom Lekulam, bienvenido nuevamente a nuestro podcast Amando tu Torah, donde buscamos recuperar el amor por el Antiguo Testamento. Y si pudieron leer nuestro tema, verán que hoy es un episodio un poco controversial y quisiéramos que preste mucha atención. No tanto controversial, sino un poco delicado, mejor dicho. Por tanto, si tienen niños alrededor, será bueno que tomen precaución al respecto, porque vamos a estar usando términos que, a menos que ustedes quieran explicárselo a sus niños ahora, ¿verdad? Vamos a estar usando un término un poquito fuerte. Entonces, tengan precaución simplemente, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a empezar viendo los capítulos 12 y 15. Vamos a ver estos dos capítulos. Vamos a cubrir los capítulos del 12 al 15. Pero el 12 y el 15 tienen un mismo hilo temático y cubren un mismo terreno. La idea central de estos dos capítulos es similar. Entonces los capítulos 13 y 14 tienen una idea similar. Por eso vamos a separar estos dos capítulos. Entonces, la idea central del capítulo 12 y 15 es las secuelas de la caída en los flujos corporales. Entonces, ¿cuál sería una de las interpretaciones teológicas de estos capítulos? Del 12, me refiero a todos los capítulos, del 12 al 15. Y es la siguiente: cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, el lugar donde se encontraban con el Señor, como ustedes saben, así lo pueden ver en Génesis 3:8, cuando dicen: escucharon la voz del Señor Dios, la cual se paseaba en el jardín al viento del día, y se escondieron a Adán y su mujer de la presencia, ahí estaba la presencia de Dios, del Señor Dios entre los árboles. O sea que el Edén era el lugar donde ellos se encontraban con Dios. Entonces, cuando ellos fueron expulsados del Edén, salieron ya llevando las consecuencias de su pecado. En el caso de Eva, era el dar a luz con dolor, como dice Génesis 3:16. Por lo tanto, debemos concluir que el proceso de parto post caída, o sea, después de la caída, no sería el ideal, Lian, en ese sentido. No sería el ideal que Dios había diseñado, el cual desconocemos, ya que realmente no hubo parto previo a la caída, solamente después de la caída, según la Biblia, ¿verdad? Ok, si la caída afectó el parto en ese sentido, que daría a luz con dolor, como dice el texto, eso significa que el órgano que se vio afectado fue el útero, en este caso, si no me equivoco, Lian, ¿cierto? No, claro, y ese es el órgano responsable del derrame de sangre postparto que vemos en Levítico 12, y el periodo menstrual del verso 15, que podemos ver en el 15 del 19 al 30, también relacionado con el útero. Si leemos, todos los meses entra la pubertad y la menopausia, generalmente alrededor de los 51 años. Su cuerpo se prepara para el embarazo. Si no se produce el embarazo, los niveles de estrógeno y progesterona caen y finalmente alcanzan un nivel que le indica a su cuerpo que empieza la menstruación. Durante su periodo, el útero muda su revestimiento y pasa junto con algo de sangre fuera del cuerpo a través de la vagina. Y al igual que el parto, la menstruación produce dolor. Y en caso de que no produzca dolor, aún así es incómodo para la mujer. ¿Qué mujer diría, estoy feliz de tener la menstruación? Yo entiendo que ninguna. Por otro lado, como entendemos el periodo de purificación para la mujer, ¿cómo entenderíamos el periodo de la purificación para la mujer si cuando tiene un niño son 33 días, o sea, aproximadamente un mes, y si es una niña son 66 días, aproximadamente 2 meses? Podemos leerlo en Levítico 12 y me gustaría que me acompañen a leer conmigo. Cuando una mujer da a luz y tenga varón, permanecerá en la sangre de purificación por 33 días. No tocará ninguna cosa consagrada ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Si da a luz una niña, permanecerá en la sangre de purificación por 66 días. Correcto. Estos versículos han causado ciertas polémicas, ¿ok? Y ciertos debates, porque son versículos realmente difíciles de entender. Pero por eso lo vamos a leer y a tratarlo aquí. Debo decir 3 cosas de este versículo rápidamente. La primera es, esto no tiene que ver con que en ese sentido, la niña
tenga más pecado y necesite más días para expiarlo, ya que el método para cubrir, que es la palabra que se usa ahí para expiar, una mejor traducción sería cubrir el pecado, una más literal, es este estado no ideal, el método para cubrir ese estado no ideal, si es una niña, es el mismo que para un niño. Y eso lo podemos ver en el capítulo 12, versículos 6 al 7, y lo leo rápidamente. Cuando se cumple el tiempo de la purificación, ya sea por haber tenido un hijo o una hija, la mujer deberá llevar un cordero de 1 año como ofrenda quemada y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda de purificación. Deberá llevar sus ofrendas al sacerdote a la entrada del tabernáculo. Luego el sacerdote los presentará al Señor para purificarla. Entonces ella, esa es la mamá, ¿verdad?, volverá a estar ceremonialmente pura después del flujo de la sangre del parto. Y oigan cómo cierra el texto. Estas son las instrucciones para una mujer después del nacimiento de un hijo o una hija. O sea, es el mismo método, no se refiere a eso. Ok, aquí la nueva traducción viviente interpreta muy bien aquí el hebreo que dice kiper, que significa expiar, que hablé hace un momento, ya que aquí esta palabra nunca es seguida por el verbo, el hebreo, el verbo nislach, que se puede traducir como y será perdonado. Es decir, aquí no se está hablando de pecado que deba ser perdonado. O sea, no se está hablando de pecado en ese sentido. Entonces, eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir es que la instrucción de Dios es más razonable y justa que la de los pueblos vecinos. Por ejemplo, los hititas consideraban impuro al niño durante 3 meses, Liani, si era varón, y 4 meses si era hembra. Y esta no era limitada en el sentido, la mamá no era limitada al periodo posterior al parto, como vemos en Israel, sino que el tiempo abarcaba el periodo previo al parto. O sea, desde que ella quedaba encinta, ya estaba impura. O sea, que es mucho más radical el de los hititas, que eran los pueblos vecinos de Israel. O sea, Dios aquí regula eso y dice, no, eso no va a ser así. La tercera cosa que quiero decir de esto es que, de esta diferencia entre 33 y 66, es que posiblemente la razón para la diferencia entre estos días es, como algunos suponen, que el flujo de sangre postnatal por una niña dura más. Eso lo han explicado algunos eruditos, como es el caso de Dillman y Reason en una obra publicada en 1933, que fue citada también por el experto en Levítico Jacob Milgrom. Muy interesante ese dato. También se puede interpretar esto como un recordatorio de que la niña posee la misma capacidad de derramar sangre, en este caso derramar vida, lo cual no era aceptado, causado por el pecado original, por Adán y Eva. Entonces, esto puede ser otra explicación también, pero debo hacer una nota aquí muy al margen, hermanos, y es la siguiente: esta instrucción no tiene nada que ver con machismo, ya que esta instrucción es aplicada incluso a los hombres. Si este flujo de sangre impuro de la mujer, ¿verdad?, cae sobre un hombre, eso se lo dice en Levítico 15:24, por lo tanto, la razón, él permanecía impuro. Y él se le aplicaba a todo, lo que sea que tocara, donde sea que se sentara, era impuro, aunque sea hombre, porque cayó el flujo. Entonces, por lo tanto, la razón no era por ser mujer, sino el flujo de sangre. Esa es la razón principal de todo. Entonces, por otro lado, también en estos capítulos vemos, por ejemplo, en el capítulo 15, el verso 1 al 18, donde se describe el semen, que es otro flujo que el texto explica, ¿verdad?, que tiene cierta secuela de la caída también. Normalmente es asociado con 2 cosas, el semen, ¿verdad? Con sexo, eso lo pueden ver en el versículo 18 del capítulo 15, y leemos: si un hombre se acuesta con una mujer, ahí está, se acuesta con una mujer, ¿verdad?, el sexo, y hay emisión de semen, ahí está el semen, ambos se bañarán en agua y quedarán inmundos hasta el atardecer. Eso es lo que dice el texto. Entonces, en este caso, imagínense eso, estar en la presencia de Dios con flujo de semen sería fácilmente asociado con sexo en este sentido, porque esa es la asociación, el cual, ojo, en sí mismo no es pecado, el sexo no es pecado, ni es malo en sí mismo, pero producto de la caída de nuevo. Nuestro enlace, la clave para entender estos capítulos es entenderlo a la luz de la caída. Producto de la caída, ¿ok?, esto sería asociado con vergüenza. ¿Qué pasó antes de la caída? Que dice el texto en Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Y después de la caída, ¿qué pasa? Génesis 3:7.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron delantales. ¿Qué son delantales? Protegerse los genitales, precisamente. O sea, protegerse era eso, era la asociación con el sexo. Entonces, lo cual no sería apropiado en la presencia de Dios, estas cosas. Y también el semen es asociado con vida. Recuerdan la historia de Onán, por ejemplo, cuando Onán no quería, sabiendo que la descendencia, está la vida, no sería de él derramaba el semen de nuevo en tierra. Esto desagradó a Dios y Dios lo mató. Entonces el semen es asociado con vida, en ese sentido. Claro, en resumen, como bien lo explica el erudito John Walter, las emisiones corporales como la sangre menstrual y el semen estaban estrechamente asociadas con la vida. Cuando el potencial de la vida que en esa representaba no se cumplía, entonces representaría la muerte y por lo tanto la impureza. Entonces sigamos un poco más adelante y veamos en los capítulos 13 y 14. Viendo aquí el tema central sería la secuela de la caída en la enfermedad de la lepra. Exactamente. Debo decir que la enfermedad de la lepra y la palabra lepra en sí, la mejor interpretación o traducción, que de paso, un paréntesis, traducción e interpretación es la misma cosa, ¿ok? Toda traducción es una interpretación. O sea, la mejor interpretación o traducción del hebreo aquí, tzaraat, que ese es el hebreo que se traduce como, se interpreta muchas veces como lepra en muchas traducciones. La mejor traducción no es lepra, sino una enfermedad de la piel, con cierta protuberancia en la piel y decoloración prácticamente, pero no es lepra en sí misma, no se debe interpretar siempre así. Ok, entonces esta enfermedad de la piel, descrita en el capítulo 13, en los primeros 46 versículos del capítulo, no refleja un estado ideal tampoco, Leani. Esto fue producto de la caída, por lo tanto no podían asociarse a la presencia de Dios en este sentido. Si la enfermedad de la piel era parcial, noten, ¿cómo podemos saber esto? Que era producto por eso mismo, porque no reflejaba un estado ideal. Si notan en el versículo 10 del capítulo 13, si la enfermedad era en la piel parcial y con cierta profundidad, esto reflejaba algo menos ideal. Eso está en el versículo 10. O sea, imagínense una persona con ciertos parchos, ¿verdad? Esa protuberancia y decoloración con parchos en la piel, esto no reflejaba un estado ideal. Sin embargo, dice en los versículos 12 al 13, oigan lo que dice. Ahora bien, supongamos que la enfermedad se ha extendido por toda la piel de la persona y cubre todo el cuerpo de pies a cabeza. Cuando el sacerdote examine a la persona infectada y encuentre que la enfermedad cubre todo su cuerpo, la declarará ceremonialmente pura. Escuchen, dado que la piel se ha vuelto completamente blanca, la persona es pura. Ven, porque ya ahora no refleja esa imperfección, ¿verdad? Esos parchos, sino que está todo unánime, si se puede decir. Entonces el tratamiento era distinto y considerado distinto. Eso por un lado. Por el otro lado, el propósito de la segunda mitad, el capítulo 13, se puede dividir en dos. Los primeros 46 versículos, ¿ok? Y luego los últimos versículos después del 47, ¿verdad? Pero el propósito de estos dos versículos en particular, que se oye un poco problemático al principio, permítame leerlo, dice así, el versículo 45 y 46 del capítulo 13 dice: los que sufren de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa, o sea, los que sufren de esta enfermedad grave de la piel que hablamos, que muchas veces traducen como lepra, pero no es la mejor traducción, deberán rasgar sus ropas y dejar su cuerpo, su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar: impuro, impuro. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Muchas veces he entendido esto como algo denigrante al afectado aquí. Y se entiende que esta es la razón de este texto, pero no, hermanos. La razón de este texto es más bien mostrar amor al prójimo, porque al advertirle sobre la enfermedad, es una forma de mostrar el amor al prójimo, que el mismo Levítico dice que es el cumplimiento de la Torá prácticamente, que el amor al prójimo. Entonces esto es una forma de mostrar el amor al prójimo, diciendo: no te acerques, yo estoy enfermo. Y un ejemplo muy contemporáneo que nos va a ayudar a entender esto, y yo creo que ha ayudado a entender mejor este texto, es la misma pandemia del coronavirus. El hecho de que nos aisláramos no era porque nos estábamos denigrando a nosotros mismos, era por amor a aquellos que podían ser vulnerables a la enfermedad. Entonces, así es que debemos entender este texto en ese sentido. Una apariencia similar de lo que ocurre en la piel ocurre en objetos materiales. Si lo vemos en el capítulo 13, del 47 al 59,
En la antigua literatura mesopotámica consideraban que esta protuberancia estaban asociadas con el mal o demonios. En conclusión, la razón de esta instrucción es evitar que el pueblo de Dios se acerque a la presencia de Dios en un estado no ideal, uno que refleje la caída. Es como después de haber sido expulsado del Edén, volver al Edén, aún con las secuelas del pecado, y a pesar de que los ángeles estén allí con su espada desenvainada, podemos ver que Dios juzga a aquellos por las secuelas de la caída. Correcto, entonces volviendo, lo que vemos así, la clave para entender estos textos es entender que Adán y Eva fueron expulsados del Edén y ya ellos llevaban la secuela del pecado, ya Eva llevaba la secuela del pecado y Adán también. Entonces Dios le dice, ahora yo les voy a proveer a ustedes una forma de cómo regresar a mi presencia, de cómo acercarse a mí ahora. En el caso de Eva, que este es el caso que estamos tratando ahora de la sangre, tú debes tener este tipo de regulación. En el caso del hombre, tú debes tener este tipo de regulación con respecto al semen y a tu asociación con lo impuro, etc. Entonces, esto fue un paso inicial que Dios dio para proveerle la manera de cómo ellos se iban a acercar a Él. Esto fue una expresión de amor de Dios. Dios no lo juzga, sino que Dios le provee un medio de cómo acercarse. Y esto como la metáfora del fuego y el papel, porque mucha gente se preguntará, ¿por qué Dios es así? Es como el fuego y el papel. Nosotros somos papel y Él es fuego. Por más que Él quiera acercarnos a nosotros que Él quiera que nosotros nos acerquemos a Él, no tenemos la capacidad material para acercarnos a Él. Seríamos consumidos en el instante por su santidad, por su preciosidad, por su hermosura. Entonces Él tiene que proveer un medio de forma que nosotros podamos acercarnos a Él. Ok, esa sería una metáfora entre el fuego y el papel. Así es que tenemos que ver estos textos de esa manera. Es un intento de Dios hacerlo. Pero ahora Jesús el Mesías, somos considerados puros, porque es Él quien separa entre nosotros y Dios. Él se pone en pie entre nosotros y Dios. Él es lo que nos protege como papel. Y pueden ver, estos capítulos resumen prácticamente tres cosas. Uno, la impureza de la sangre, ¿verdad? Eso lo vimos. ¿Qué dice Jesús ahora? En Jesús nosotros tenemos ese rescate porque Él separa entre Dios y nosotros. Miren lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 19. Levantándose Jesús, los siguió y también sus discípulos. Y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí, si tan solo toco su manto sanaré. Pero Jesús volviéndose y viéndola dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. De nuevo, Jesús parándose en medio entre Dios y nosotros y nuestra imperfección del pecado, ¿verdad? ¿Qué sigue diciendo? Lo del semen, nuestra asociación con lo impuro del sexo, etc. Bueno, en Él, dice el texto en 1 Corintios capítulo 7, versículo 3, que el marido cumpla su deber conyugal. ¿Qué es esto? Sexo con su esposa, ¿ok? Y igualmente la mujer con su marido. Esto se torna precioso en el Señor, ¿ok? Y por último, ¿qué tenemos? La lepra. Bueno, lo mismo ocurre. Jesús una vez más, aquí en Lucas 17, del versículo 12 al 14, dice, y al entrar a cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, 10 hombres leprosos, no uno, sino 10, que se pararon a la distancia, recuérdense que lo que dice el texto de Levítico, por amor al mismo Señor, se pararon a la distancia y le gritaron, no inmundo, sino Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él les vio, les dijo, vayan, muéstrense al sacerdote, esto es la Torá, ¿ok? Y sucedió que mientras tuvieron fe y mientras iban tratando de obedecer a la Torá, ¿verdad? Y creer en el Señor al mismo tiempo, quedaron sanos. El milagro del Señor, aquí está nuevamente el Señor parándose entre Dios y nosotros para poder darnos acceso a Dios. Esto es hermoso y esto es prácticamente lo que enseña nuestro texto y lo que enseña el libro de Levítico en estos capítulos preciosos. Así que con estos textos le queremos dejar, es verdad, tenemos una secuela del pecado, es verdad, menstruación, verdad, semen y la misma impureza de la lepra no puede estar, eso no refleja la perfección de Dios y el estado ideal de Dios, no lo refleja. Pero el Mesías está parado en medio entre Dios y nosotros y ahora podemos acercarnos tanto como queramos detrás del Mesías al Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Dios
eterno y bendito sea Él, ¿verdad? Así que con esto queremos dejarlo. Esto fue una presentación más de Amando tu Torah y una presentación más, perdón, de Filos Latinos y una producción de Amando tu Torah. Así que bendiciones, Dios le bendiga. Bye, shalom.